Bienvenido a la cuarta parte de este programa especial La Voz del Pueblo de Dios de hoy 18 de marzo del 2016. En esta parte vamos a hablar de la crucifixión, muerte, resurrección y triunfo de nuestro Padre. Pablo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos con este programa especial. Hemos llegado a la esencia de lo que los cristianos celebramos cada año, que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo empieza con la memoria de un hecho fundamental de la historia del pueblo de Israel, cuando a través de Moisés el caudillo, Dios decide liberar al pueblo de la esclavitud del imperio egipcio. Y esa noche, antes de ellos ser liberados por el espíritu exterminador con la última de las plagas, Moisés manda a que el 14 de Nisan, como lo hablábamos al principio de la primera parte de nuestro programa, a que se reúnan en familia. Eso aparece en Éxodo capítulo 12, para el que quiera seguir fundamentando. Este es un programa de orientación donde usted puede profundizar. Allí se reúne la familia, matan un cordero y con la sangre del cordero van a ponerla en el dintel de las casas, para que cuando pase el ángel exterminador sepa que allí esa familia está protegida por la sangre del cordero. ¿Qué significaba el cordero? El sacrificio que ellos iban a hacer y que iban a unirse. Por eso es muy importante que en esta Pascua, ¿y por qué se llama Pascua? Porque era el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte, vivir esclavos, vivir muertos, a la vida que iban a empezar de nuevo a través del desierto para lograr una vida de hijo de Dios espiritual perfecta, ¿no? Por eso se llama la Pascua. Y Jesucristo se reúne con los apóstoles porque ellos eran judíos para celebrar esta Pascua. Pero va a haber un pequeño cambio allí. Ya el cordero, no iban a matar ningún cordero. La sorpresa era que Jesucristo le iba a decir: yo soy el Cordero de Dios. ¿Por qué? Por lo que decía mi hermano Johnny en el segmento anterior. Yo no quiero más sacrificio de gallinas, de toros ni de asnos. El sacrificio que a mí me agrada es un corazón contrito. El sacrificio tuyo por liberar a los hermanos. Y allí es donde está el gran cambio. Por eso Jesucristo se va a hacer cordero. ¿Por qué? Porque va a ser esa comida espiritual que de ahora en adelante va a decir: esto es mi cuerpo, coman todos de él, esta es mi sangre que se da derramada. La sangre que va a proteger no es la del macho cabrío, sino es mi sangre que los va a purificar y los va a proteger con el poder del Espíritu Santo, para que ustedes puedan hacer esto en mi memoria. Hagan esto en memoria mía. Entonces, la cena pascual judía se convierte en aquella última cena de Jesucristo, y Jesucristo le cambia la significación completamente, ¿no? Me parece que es importante que esto requiere un cambio radical para que podamos entender lo que significa para nosotros los cristianos o los católicos, que hemos llamado tradicionalmente la Santa Misa. Mucha gente va a la misa y no sabe lo que está celebrando. Y por eso es muy importante este Jueves Santo que usted viva profundamente esta ceremonia que se hace en todas las iglesias a la caída del sol. Creo que es importantísimo para que usted lo viva y lo sienta. Al recibir a Jesús, yo me comprometo a hacer lo que hizo Jesús, darse a comer para que los otros tengan vida, dar mi vida para que los otros tengan vida en la comunión que nosotros recibamos. Por eso es un sacrificio y al mismo tiempo es un banquete. Se ligan estos dos aspectos. Pero hay un hecho interesantísimo que quisiera comentar con ustedes. ¿Qué es lo que pasa antes de esa comida? Ante la sorpresa y hasta el escándalo de algunos de sus apóstoles, Jesucristo dice el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que antes de comenzar la cena, Jesucristo se para de la mesa, agarra una jofaina y agarra una paila con agua y empieza a lavarle los pies a sus apóstoles. Esto era un escándalo, primero porque lavar los pies era un servicio de esclavos que el judío esclavo no lo podía hacer por lo denigrante que era. Recuerdo lo de la parábola del hijo pródigo de darle comer a los cerdos, ¿no? Y claro, como es natural, ellos se quedaron impactados y Pedro reaccionó. Oye, ¿cómo es que tú, que eres nuestro maestro, nuestro rey, te vas a poner a lavarme los pies? No lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Y cuando termina, Jesucristo le dice: ¿ustedes ven lo que yo he hecho con ustedes? Sí, como el elefante, ¿no? Ah, bueno, ¿ustedes me llaman el maestro y señor? Sí. Bueno, si yo le he lavado los pies,
ahora yo les mando a que se laven los pies los unos a los otros. Los adventistas hacen una ceremonia muy bonita, porque el pastor lava primero los pies a algunos ministros y manda que los ministros le laven los pies a toda la asamblea. Claro, ellos son un grupito pequeño, nosotros somos 200, 300 personas en una iglesia, y eso no es práctico, ¿no? Pero debería haber esta actitud. El mandato de servicio, porque la iglesia de Cristo que se alimenta de la Eucaristía es para no honrar teóricamente a Dios en un sacrificio externo, sino para que nosotros hagamos el sacrificio que a Dios le agrada, un corazón contrito, humillado y servidor. Dios no lo rechaza, sino lo acepta. Es el mejor sacrificio que podemos hacer en esta Semana Mayor. Hermanos. Sí, bueno, todo un cambio de paradigma, como quien dice, porque bien lo decías tú, que esa última cena, cuando hablamos de Moisés, era para huir, para poder ser liberados. Sin embargo, aquí para ser liberado primero hay que ser servidor. Claro. Entonces, eso lo aprendieron después lo aprendieron en el desierto. Sí, a servirse, y eso le costó, bueno, cuántas muertes también, gente que se murió en el camino. Claro, claro. Y cuántos años para poder llegar a la tierra prometida. Muchos se quedaron en el camino y no llegaron. Y muchos que se devolvieron y se cumplió el adagio venezolano: chivo que se devuelve se nunca, no se olvide de eso, hermano, entre paréntesis. Entonces, aquí, fíjate que aquí en este momento, el maestro toma posesión de su envergadura de maestro y empieza a enseñar con obras, con hechos, y a lavar los pies, que no es cualquier cosa. Yo me imagino indistintamente que inclusive ahorita, Pablo, yo lo visualizo en la iglesia, ¿cuántos de nosotros está dispuesto a lavarle los pies al hermano que está al lado? Porque es muy fácil decirlo: yo te sirvo allí que estás en el momento, pero cuando estás por fuera, que tienes una necesidad, que realmente tengo que estar ante aquel enfermo, que no es fácil, entonces allí es donde está el servicio. Bien importante también tomar el ejemplo del Papa Francisco. Cuando tocó el lavado de los pies, precisamente ese momento en Semana Santa donde tocó el lavado de los pies, estaban los obispos y los cardenales y toda esa gente de la curia vaticana esperando que le lavaran sus pies, que el Papa le lavara sus pies, y el Papa decidió lavárselo a unas prostitutas y a una gente de la calle, a unos presos. Eso ha horrorizado totalmente al Vaticano. Y sin embargo, el Papa está más cerca de lo que es la palabra de Jesucristo, de lo que muchos escribas y fariseos son muchos de los que viven allá en el Vaticano. Me gustaría tu opinión también, Jesús. No, yo quería, primero que nada, decir que que han pasado tantos siglos y tantos años y el hombre todavía no termina de entender, no terminamos de entender que esos símbolos de humildad lo hizo Cristo simplemente para mostrarnos que ese era un camino más puro que el camino que andamos. Pues. Esas cosas nos cuestan mucho hacerlas. O sea, decirle a alguien hacerle algo a alguien que tiene un problema, eso nos sigue costando muchísimo. Yo no sé por qué los seres humanos hemos llegado a ese nivel. Y yo también quería preguntarle a Pablo sobre por qué se escoge este motivo de este Jueves Santo para celebrar diariamente la misa, porque en todas las misas se sigue repitiendo este hecho de la última cena, ¿no? Que es el símbolo fundamental de la misa, ¿no? Lo que se repite, Chucho y mis queridos hermanos, es la ceremonia. El sacrificio no se repite. Cristo murió por nosotros una sola vez y para siempre. Por eso ya no hace falta más sacrificio. Nosotros lo que hacemos es hacer el memorial. ¿Qué significa memorial? Memorial bíblicamente significa hacer presente un hecho del pasado que se actualiza en el momento que yo lo celebro. Eso es lo que quiere decir memorial. No es recordar. Algunos hermanos de otras iglesias piensan que es recordar la pasión. No, es hacer presente el único y eterno sacrificio de Jesucristo, que no tiene fronteras de límites. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía se hace presente para nosotros todo el efecto de la salvación que implicó esa donación de Jesucristo para darnos vida y para ayudarnos a entender que se trata de dar la vida de Él para que nosotros tengamos la vida de Él dentro y la vivamos. Es porque se quedó en un pan para que nosotros al comerlo sabemos que nos estamos comiendo a Él mismo. Por eso dice Jesús en el capítulo 6, versículo 44 de Juan: el que me come vivirá por mí. Por eso cuando uno va a la misa y comulga, uno tiene un compromiso de que lo que yo estoy recibiendo, que es a Cristo vivo, yo lo tengo que hacer vivir en mi corazón y tengo que salir allá afuera
a dar también mi vida en comunión con los demás, para que yo sea testimonio de la memoria, lo que decíamos con la vestidura del Nazareno, hacerlo vida. Muchas personas van a misa y comulgan y no entienden lo que han así, y mucho menos si lo entienden son hipócritas, porque cuando salen para la calle, en vez de dar testimonio de que están al servicio de los demás, dan otro testimonio. Por eso es muy delicado, pero es muy importante que la Eucaristía, si todos los cristianos celebramos la Eucaristía, por lo menos el domingo, porque el día de semana es muy difícil, ¿no? Pero si vamos domingo, óyeme, este mundo hubiera cambiado ya. Y si todo el mundo que comulga fuera como Cristo, que fuera a la calle para dar su vida, para dar vida a los demás, las cosas fueran cambiando. Pero por eso recuerdo lo que dije en el segmento anterior, nos quedamos con las tradiciones, y las tradiciones pueden matar y secar a la persona porque piensan que porque van a misa ya cumplieron. Ah, no, Jesucristo nos dijo que hiciera en memoria mía. Ah, no, ya yo recé y fui a la misa y ya lo hice en memoria mía. No, no, eso es para que te recuerde que la vida tuya tiene que ser una misa, tiene que ser una entrega continua, porque si es una hipocresía y la tradición, en vez de ayudarte a ser cristiano, te frena el hecho de ser cristiano. Una última cosita, ¿por qué para nosotros es más fácil amar el dinero que amar a Dios? ¿Por qué? Ah, bueno, porque ¿Por qué? precisamente yo acabo de escribir reescribir, no fue mío, fue una transcripción de una reflexión excelente que hizo un teólogo allá en Ecuador, que llamo ¿por qué es incompatible el capitalismo con el cristianismo? Es imposible, ¿por qué? Porque el Dios del capitalismo es el dinero. Y el dinero, por el dinero se hace todo, y el dinero es más importante que los seres humanos, y hay que salvar la plata y los bancos del ser humano. Y para Cristo no, para Cristo todo es basura. Primero hay que salvar al ser humano y poner todo lo demás al servicio del ser humano. Y Jesucristo lo demuestra precisamente con su vida, que dio todo. ¿Qué podía haber dado más? Y por eso para nosotros, y ahora pasamos al Viernes Santo, para nosotros Cristo en la cruz significa el acto sublime de amor que nos salva. Es un símbolo. No es que no, porque algunos hermanos evangélicos me dicen, bueno, padre, pero ¿cómo vamos a adorar a la silla eléctrica? Que usted no está entendiendo las cosas. Usted no entiende el significado teológico que tiene eso. Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros lo que adoramos es el que dio la vida en una cruz por ti y por mí. Hay un comentario precisamente en uno de los, perdóname que yo hago, precisamente lo tengo señalado, que vale la pena, en el comentario de hace varios años, ¿no? En la página 48 está. Fíjense ustedes, puedes leerlo tú, Johnny, para yo atender ahí una llamada que nos está entrando, donde está la letrica y eso ahí. Lee eso porque me parece, escuchen bien este comentario, me parece muy importante. Los discípulos de Jesús rechazamos la cruz en cuanto a instrumento cruel de suplicio. La cruz la veneramos en cuanto que es el signo donde Jesús entregó la vida para la salvación del mundo. Es el signo que mantiene viva la memoria que Jesús amó hasta entregar la vida. Veneramos, celebramos al que tuvo el gusto de amar de esta manera, Jesús de Nazaret. Lo que es glorioso no es la cruz, sino aquel que mostró su amor a la humanidad desde la cruz. Yo particularmente siempre lo he dicho, yo no llevo ningún crucifijo, yo siempre he dicho que alguien con una mentalidad un poquito extraña decidió que amáramos a Jesús en la cruz. Yo amo a Jesús en la gloria. Por eso es que no me gusta verlo en la cruz, sino en la resurrección. Pero ¿en qué resurrección me gusta verlo a mí más que todo? En la resurrección del amor en la gente. Eso es lo que vino a enseñarnos Jesús, a que nosotros resucitáramos, porque realmente estamos dormidos y a veces estamos muertos. Yo tengo que hacer una reflexión profunda en el tiempo sobre lo que es el signo y el símbolo, porque ahí están las dos variantes, ¿no? Como uno simboliza las cosas y como uno significa las cosas. Eso es muy ¿no? importante. La creencia, hay que profundizar en eso y estudiarlo, porque creo que ahí está el meollo de la cuestión cultural, de las creencias sí. y de lo que uno hace y de la fiesta y de las tradiciones. Ahí está el meollo, ¿no? Uno hace a veces las cosas y las va volviendo suyas, lo que pasa con las tradiciones, ¿no? Con las fiestas populares, que tú llega un momento que una fiesta se hace tuya y se hace de todos porque todo el mundo la repite y la baila, la cosa. Claro. No es lo mismo que una moda que puede pasar, por ejemplo, qué sé yo, el baile del perrito, ya nadie se acuerda cómo era el baile del perrito, pero tuvo de moda un poco de tiempo y todo el mundo, pero eso murió. Sin embargo, la fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro, los bailes se mantienen y la gente los cultiva, ¿no? Ahí hay algo que está dentro de nosotros que nos obliga. Pues. Pero esa tradición, repito, Chucho, gracias por esta intervención muy importante.
repito lo que decía en el segmento anterior, las tradiciones no son malas. Y la tarea de los cristianos, hablo de cristianos porque lamentablemente no puedo hablar de iglesia, porque la iglesia es tradicional, lo que ha alimentado una tradición que no es mala, pero se ha quedado allí. Nos falta iluminar con el evangelio esa tradición, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema está, y volviendo al punto que Johnny señalaba, es que es como yo veo a Cristo en la cruz. Sabemos que Cristo no se quedó en la cruz, pero si yo elimino a Cristo en la cruz, no tiene sentido la resurrección. Es más, Cristo resucita porque murió en la cruz por nosotros. Si Él no se hubiera muerto en la cruz, si Él se hubiera dado en la cruz, no hubiera resucitado, porque lo que resucita a Cristo es el acto de amor que Él tuvo de sacrificar su vida para que tú y yo tengamos vida, que acabamos de entender de una vez. Ese es el momento más importante. Por eso nosotros en la iglesia tenemos el crucifijo, no para quedarnos y adorarnos a Él allí, porque como decía muy bien Johnny, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Se lo dijo a la samaritana. No en un palo, no en muerto. Nosotros no tenemos que adorar a Cristo muerto, pero sí entender que la resurrección es una consecuencia de la muerte. Es una consecuencia. Y tú vas a resucitar si eres capaz de dar tu vida. Por eso Ali Primera, que no eran personas religiosas, estaban metidos en la iglesia, lo decía. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, pero hay que estar dispuestos a morir por el otro, a sacrificarse por el otro, porque eso es lo que te va a eternizar. Ese es el amor verdadero y eso es lo que significa. Sería interesante analizar rápidamente, porque no tenemos el tiempo, ¿no? Y podemos intercambiar esto, ¿no? Se nos van a quedar días afuera, parece. Se nos van a quedar días, vamos a tener que tener un segmento extra, ¿no? Pero bueno, si es necesario lo hacemos. Fíjense ustedes las 7 palabras famosas que en este Viernes Santo siempre se comentan, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí empezó a resucitar Jesús. Cuando fue capaz de en la cruz, aquellos verdugos que lo estaban torturando, elevar una oración a su Padre diciendo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No como el ladrón que tenía al lado que decía, estos malditos, hazle que, como los apóstoles, hazle llover fuego. Pero también aclárame lo de que Jesús también estaba angustiado, si es angustia lo que yo percibí, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para allá vamos, para allá vamos. Dale. Cuando Él dice eso, Él siente el abandono de Dios. ¿Y por qué siente el abandono de Dios? Era importante que Él sienta el abandono de Dios. Ustedes saben que en el credo antiguo, que ya no rezamos, porque nos parece un poco fuerte, pero el credo de los apóstoles dice que Cristo murió y descendió a los infiernos. Ajá. ¿Y qué significa descender a los infiernos? Perder a su Padre. Sentirse abandonado de Dios, eso es llegar al infierno, porque es una experiencia espiritual más que una experiencia física. Y Jesucristo experimentó no solamente la muerte, sino el infierno. ¿Para qué? Para que los que estaban en el infierno, Él podía rescatarlos allí. Fue hasta lo más profundo de las consecuencias del pecado. Eso se llama redimir al pecador, sacarlo de la condena que ese pecado de Adán y Eva nos había transmitido, justa o injustamente, porque todos somos pecadores. Pero a mí me parece que eso es importante para que entendamos que Jesucristo no solamente murió de verdad, sino que sintió el infierno, que es la pérdida de su Padre, y por eso reclama, ¿por qué me has abandonado? Eso no lo entendió él como ser humano, ni lo entendió su madre tampoco, pero automáticamente salen las otras palabras. Al sentirse desamparado, siente sed. ¿Cómo no va a sentir sed? No solamente física, le dieron vinagre, sí, pero él siente una sed espiritual. Él experimenta cuánta gente que su Padre creó estaba metido en el infierno, estaba metido en ese vacío espiritual. ¿Cuántos hermanos en este momento viven esa sed espiritual, perdidos en la ignorancia, en las tinieblas? Es increíble eso, ¿no? ¿Verdad? Y Jesucristo lo experimentó. Él está experimentando todas las consecuencias del pecado, estaba experimentándolo en la cruz. Dice también, hijo, ahí tienes a tu madre, madre tienes a tu hijo. Esto es una palabra que Jesucristo dio, que hay veces que nuestros hermanos de otras denominaciones no le han internalizado en su espiritualidad. María fue dada por Jesús a su hijo adoptivo, que era San Juan, el más pequeño de los apóstoles. Y María empezó a tener una relación muy especial con la comunidad cristiana, no para que la gente la adorara a ella, sino para que ella nos ayudara como madre de Jesús a adorarlo a Él, a adorar al Dios que Él venía a traer. Ella se convirtió en una maestra y una guía en la iglesia primitiva y sigue siendo compañera nuestra en este caminar como cristianos. De ahí el sentido de esta palabra del Señor. También dice el perdón, que aquí sale con el pecador, con el ladrón arrepentido.
Imagínense ustedes un hombre que estaba clavado en la cruz porque era un asesino, porque eran varios asesinos, porque a la cruz era el tormento más grande que tenían los romanos. Es la pena de muerte más espantosa. Y la daban a aquellos asesinos, a aquellos ladrones, no porque se robó una gallina, sino consecutivamente. Era la pena máxima. Gente delincuente completamente, pero hubo una diferencia entre ellos. Reconoció su error. Es muy interesante que podamos escuchar bien esas palabras que vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Precisamente este año se nos va a recordar. Le recrimina al otro: tú sabes que nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y se dirige a él en la cruz, hecho un guiñapo humano: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como rey, lo reconoce resucitado, muriéndose desgarrado. Y Jesucristo, admirado ante aquella fe, no le dice, como nos han dicho a la iglesia tradicional, que cuando llegue allá arriba Dios te va a sacar la libretica para ver cuánto tiempo tienes el purgatorio, una pila de tonterías de la tradición griega que nos han coleado en nuestra religión. Hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Ya, eso es lo que quiere decir. Ya te salvaste. ¿Por qué? Porque no importa todo lo que tú has hecho, pero tuviste un acto de misericordia. Y conmigo y con todas las personas que te rodean. Eso es lo que salvó al buen ladrón. Por eso él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al final, la última palabra: todo está cumplido. Todo lo he cumplido, Padre, porque Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios y todo lo cumplió cuando Él derramó hasta la última gota de la sangre por ti y por mí, para mostrarnos el amor tan grande y maravilloso que tiene Dios para contigo y para conmigo, que sacrificó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida en abundancia, para mostrarnos el verdadero amor de Dios. Y al final viene la esperanza. Es contrario a lo que tú decías, Chucho. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final dice: en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Amén. Porque se confundió allí, como es natural, estaba sufriendo, pero al final empezó recuperó y le dijo: no, si ya he cumplido, yo me pongo en tu espíritu, porque la gloria que yo tenía tú me la das. Entonces, estas meditaciones de la palabra, es Viernes Santo, tenemos que dedicarnos a meditar, y esto tiene que hacernos cambiar como cristianos, ¿no? Solamente sí, una reflexión ahí rapidito, que tengo muchas preguntas. Vamos a tener que hacer Otra vez de las tradiciones. Tú sabes que yo lo único que lamentaba, a pesar de que a veces me gustaba, de la tradición del Viernes Santo, el recorrido por los 7 templos, ¿no? Ajá. Y en estos días empezaba a reflexionar yo que cómo hacían los tipos, por ejemplo, de San Fernando de Apure para recorrer los 7 templos. O de un pueblito donde había un solo templo. ¿Cómo hacen para eso? Muy bueno. Aquí en Caracas tú podías ir a cualquier templo, porque hay templos casi en todas las esquinas. ¿Pero por qué? Porque eso viene de lo que decía Johnny, las tradiciones españolas de la iglesia imperial, que hicieron esa salvajada para que el pueblo pudiera ver a Jesús. Ellos aprovechaban 7 veces el momento en que antes la misa, mi querido hermano, el cura estaba de espalda. Y en España todavía tienen esa tradición de tener el lugar, el presbiterio, que es donde se celebra el altar de la misa, con rejas separado del pueblo. Y hay conventos que tienen muros, en la Edad Media tenían muros que no dejaban que el pueblo viera la Eucaristía, participara de la Eucaristía. Y en el por Cristo, con Él y en Él, abrían una ventanita y enseñaban a Cristo. Y la gente, cuando veía a Cristo y cerraba la ventanita, corrían para el otro templo para ver a Cristo cuando saliera. Hasta allá nos han dejado. Yo le voy a decir a usted, hermano, no mi palabra, lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Hermano, llegará la hora, y ya estamos en ella, en que para adorar a Dios usted no tiene que adorarlo en ningún templo, ni en ningún lugar concreto. Puede estar en Apure o en la selva amazónica, porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y verdad. Eso se lo dijo a la samaritana con un conflicto de religiones, que nosotros los samaritanos en este monte, que los judíos en el templo, y Jesucristo saltó por encima de las diatribas de las religiones para decir: llega la hora en que ni en este monte ni en ningún templo usted adore en espíritu y en verdad abajo una mata de mango, pero que lo hace de corazón. Esa es la verdadera oración, y esa es la oración que tenemos que enseñarle a Dios. Y eso rompe esa tradición absurda que decía Johnny, que nos ha alejado del verdadero evangelio, del verdadero sentimiento. No se predicaba, se transmitía tradiciones que no son malas, repito, pero que no estaban llenas del evangelio de Cristo. Sí, la entrega hasta el sufrimiento, la entrega hasta la muerte. A mí me parece esto la mayor
De hecho lo es, la expresión de amor, porque como ser humano, como persona, ¿cómo yo voy a contactar a mi otro hermano si yo no sé lo que ha pasado, por lo que sufre, lo que ha vivido? Sin embargo, el mismo Jesús perdió su condición divina y lo hemos dicho 1000 veces y tú lo has repetido. Y sin embargo no terminamos de entenderlo, por eso es que es tan sublime ese Jesús en la cruz. Ese Jesús que no es que yo lo quiera ver en la cruz, no, porque no es un Jesús que yo quiera ver en la cruz, sino que es un Jesús que es capaz de desprenderse y llegar a cruz. Tenemos que verlo, no podemos ignorarlo. Estar en ese momento para poder contactar el sufrimiento, contactar el dolor, pero que aún así a través de eso se eleva. Y mira, la mayor bendición del ser humano, todo aquel que ha caído, cómo se levanta el que se ha caído, porque ha habido uno que también con él se ha agachado, tú lo has dicho en varias oportunidades, se ha ensuciado para poderlo levantar, pero ha tenido que entenderlo y ha tenido que pisar ese fango para de hombro a hombro poderlo levantar. Si no, no hay salvación, no lo hay. ¿Cómo va a haber salvación si ni siquiera entiendo por lo que está pasando el hermano, si no siento ese dolor, si no tengo la empatía? Quizá un pobrecito, una caridad, una limosna, no, es misericordia, es entender el dolor del otro, es llegar allí. Mira, Pablo, cuando a las personas se le mueren sus familiares, que están, ay, que Dios te acompañe, y un pésame, qué frío es ese hombro cuando está a llorar con ellos y llorando, y después que lloró, entonces ahí vamos a alabar y bendecir al Señor y vamos a levantarnos juntos, no hay otra. Amén. A ver, Johnny, vamos a ir cerrando sí, porque este tema porque se nos queda va el tiempo. Chucho. Sí, se nos queda. Creo que vale la pena, no sé La si sería bueno resurrección. el viernes Sí. por la mañana poder hacer un nuevo Claro. para tocar lo de la vigilia pascual, que hay muchos Ajá, detalles allí, sí. y para indicar la resurrección. ¿Sabe que Pero nosotros no entendemos estamos- la resurrección si no entendemos claro el Viernes Santo. Estamos tratando de que nos montamos en la iglesia desde el lunes para ver si podemos tener todo el aparataje allá para transmitirle a la gente lo que vaya pasando. En vivo la y en mesa. directo me parece magnífico, porque esto es Bueno, solamente en un semivivo resumen. y semidirecto, porque lo tenemos que traer a transferir. Bueno, Ah, digo, perfecto, sí, pero pero- lo grabas en directo, que es Sí, lo más sí, importante, sí. para ver cómo todo esto que estamos explicando lo vivimos. Claro. Yo creo que es importante el no tenerle miedo, y yo le pido a mis hermanos de otras denominaciones y a mis hermanos católicos también, que le demos el verdadero sentido que tiene este acto que nosotros hacemos de adoración al que se inmoló en la cruz, no al palo, porque uno dice que si es un palo atravesado, nos quedamos en los detalles. Lo que hay es que ver es el que se ofrece para que tengamos vida, el que da Amén. vida. Amén. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros admiramos en la cruz. No en la cruz por sí, eso es un símbolo que Cristo le cambió su Amén. significado. Bueno, A nuestro hermano Pablo, lo que pasa es que van hablando de una cosa y se nos van quedando cabitos en el camino que tengo que retrocederme. Bueno, echa para atrás. Cuando precisamente le dice, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Jesucristo nos ve a nosotros como sus hijos, tus sobrinos, no es como todo, se acabó. Nos ve a nosotros como sus hijos, sus sobrinos, como sus nietos. Entonces, cuando una madre de repente tiene tantos hijos, tiene tantos familiares, y para quitarle la fortuna, vienen y hasta la sacrifican, ella, cuando ve a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares, ella le implora a Dios diciéndole, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y así Jesucristo estaba viendo toda esa multitud. Y otra parte, cuando le dijo, mujer, ahí está tu hijo, y, o sea, viera a Jesús como hombre, él prácticamente, él cuando fue bautizado, él recibió el Cristo y él sabía que en el momento de la partida ese Cristo iba a ir al Padre y ese cuerpo iba a ir a la tierra, y por eso le dijo a la mujer, le dijo a María, aquí está el cuerpo de tu hijo, porque no estaba Jesucristo, estaba el hijo mortal que ella había adoptado. Y cuando sobre todo le dijo el Padre, que es bien importante, porque cuando hablamos de vida, pasión y muerte, nos acordamos de la vida y nos acordamos de la muerte, pero nunca vivimos esa pasión que vivió el Padre, esa pasión que vive la gente verdaderamente necesitada, esa pasión que tenemos que tener por todas esas personas que en este momento tenemos que seguir pidiendo por ellos, que están sufriendo en el Medio Oriente, que están perdiendo su vida en el Mediterráneo. Ahí es donde nosotros tenemos que ver a Cristo. No tenemos que ver a Cristo en esos grandes bancos, en esas grandes corporaciones, que precisamente son los grandes asesinos de todas estas personas, Pablo. Pues Está bien, en nuestro lado. entonces terminamos este ciclo, que vamos a tratar de tener otro programa especial, un poquito más corto, como es natural, para hablar sobre el domingo de resurrección, que tiene la vigilia pascual del sábado por la tarde y la fiesta
de la resurrección el domingo. Esperemos que podamos hacer eso en el transcurso de la semana para que ustedes puedan tener en vivo y en directo, directamente por TV Caricuao y Radio Macarao, toda esta explicación para que ustedes la vivan de lo que hemos dicho, cómo lo ponemos en práctica a nivel de la liturgia, a nivel de las expresiones, para que verdaderamente la celebración de Semana Santa sea verdaderamente una conversión y esa noche de la vigilia que vamos a explicar en el otro segmento, usted pueda renovar su compromiso con Cristo y ser un verdadero seguidor de Cristo y estar dispuesto a dar la vida por los demás como Él lo hizo, como lo hizo nuestro hermano Ali, como lo hizo nuestro hermano Simón Bolívar, como lo hizo nuestro hermano Hugo Rafael, como lo hicieron tantos y tantos hermanos que han dado su vida por la salvación de sus pueblos. Ahí está Cristo, muerto y resucitado. Amén. Llegamos a la parte final del programa. Le damos las gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, a Nelson, a Cleibra, a Jesús, a nuestra gente de TV, de Radio Macarao 100.3 FM, a la gente que nos sigue por YouTube. Colocan La Voz del Pueblo de Dios y nos siguen y nos pueden colocar sus comentarios. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias, Rosa Moreno. Gracias a ti, Pablo. Y gracias al Espíritu Santo, productor de este programa. Y le deseamos el grupo hoy en la mesa redonda. Feliz semana en el Señor. Feliz semana en el Señor. Pablo, para la bendición final. Bueno, que el Dios Padre Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, que supo dar y inmolar su vida por nosotros para que aprendamos a vivir una vida nueva, nos bendiga y nos haga vivir profundamente esta Semana Santa, esta Semana Mayor, para que el domingo de resurrección salgamos renovados, una nueva criatura en Cristo para vivir su vida nueva en el reino aquí en la tierra. Y que ese Dios nos bendiga y nos mantenga unidos y en solidaridad con su causa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigan con la programación de su TV Caricuao, su Radio Macarao y por las redes YouTube que nos pueden sintonizar cuando ustedes así lo deseen. Feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección. Amén. Amén.